Muy buenas noches. A ver. Muy buenas noches. Vamos a empezar la transmisión desde el grupo de estudios del sistema penal. Me complace sobremanera ver que en el Perú hay un conjunto de estudiantes que se están agrupando en diversos grupos de estudios, ¿no? Hay una cantidad importante de grupos de estudios a nivel nacional, en Cerro de Pasco, en Chiclayo, en Pucallpa, en Iquitos, en Lima, en Huacho, como el grupo de estudios que me ha invitado muy gentilmente a poder compartir algunas ideas sobre un tema que me parece un tema de singular importancia. La teoría de las nulidades. Vamos a hablar en específico no de todas las nulidades, sino de una en particular. Saludos, César. Un abrazo. Emilio, muy buenas noches. Jairo, gracias. Entonces, mientras se van conectando, les decía, a ver, primero estoy muy feliz de que en el Perú haya mucho movimiento estudiantil, sobre todo que se ha visto en estos tiempos difíciles, asiagos que estamos viviendo todos, en cuarentena, en las casas, ¿no es cierto?, en aislamiento, pero no dejando de discutir, no dejando de aprender, no dejando de argumentar sobre la base de razones e ideas jurídicas, no emociones, sino razones, ¿no? Un saludo para William, hasta Puno, Edwin Amoquegua, un gusto, Edwin, gracias. Entonces, me complace mucho que hayan estudiantes de Derecho que luego van a ser abogados y que están interesados en el tema jurídico en general y en particular en temáticas vinculadas al sistema de justicia penal, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre un artículo en concreto que está regulado en el artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal. Me refiero a una de las causales de la nulidad absoluta. Yo lo he denominado, ¿no es cierto?, en el libro, lo he escrito así, en mi libro, yo creo que esta es una causal de nulidad constitucional, creo que así debemos reconocerlo, ¿sí? Sobre eso vamos a hablar hoy. A ver, vamos respondiendo. Juan José, buenas noches. María Elena, muy buenas noches. Marlon, un abrazo. Anderson Arauz, muy buenas noches. Ulpiano, saludos hasta Bolivia. Michelle, abrazo hasta Cajamarca, Michelle. Salud hasta Huacho, doctor. Entonces, a ver, vamos a contextualizar. Hoy vamos a hablar sobre un tipo de nulidad, que es la nulidad absoluta, y sobre un supuesto específico de la nulidad, que es la nulidad constitucional, es decir, aquella nulidad que se da cuando se afecta el contenido esencial de derechos o garantías previstos en la Constitución. ¿Correcto? Sobre eso va a versar la clase de hoy, sobre el artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal, y cuáles son sus alcances, ¿correcto? Sobre eso vamos a trabajar hoy. Es importante, sin embargo, que podamos establecer algunas ideas previas antes de hablar del tema de las nulidades, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de nulidades, el Tribunal Constitucional, ojo, se ha pronunciado sobre este tema, ha hablado que la nulidad es un remedio. Correctamente la teoría del proceso lo dice, la nulidad es un remedio, no es un recurso. Los recursos se dirigen contra actos procesales que tienen vicio o error, pero están contenidos en resoluciones judiciales. En cambio, los remedios como la nulidad se dirigen contra actos procesales que no están contenidos en las resoluciones judiciales. Ustedes saben que en el transcurso del proceso penal, se desarrollan un conjunto de actos procesales, sea para promover el proceso penal, sea para desarrollarlo, sea hasta para su extinción, siempre hay actos procesales. Como dice el maestro Maya, cuando el acto procesal se lleva de manera equivocada, cuando el acto procesal contiene vicios, cuando el acto procesal viola derechos,
ese acto procesal le sigue una consecuencia jurídica que es la nulidad. La nulidad es consecuencia entonces de un acto procesal viciado. Dentro de los regímenes de las nulidades hay varios. Hay un régimen privatista que dice, no, la nulidad la determinarán las partes en litigio. Hay un régimen judicialista que dice, no, la nulidad la fija el juez, entonces el juez en cada caso verá si es nulo o no el acto. Pero hay un régimen que se llama un régimen legalista o de legalidad de la nulidad. ¿Y qué cosa quiere decir ese régimen? Quiere decir que la nulidad únicamente se invoca y se funda en los casos previstos específicamente en la ley. La pregunta es, en el sistema peruano, ¿qué tipo de régimen se sigue? El régimen legalista. El principio de taxatividad reconocido en el artículo 149 de la Ley Procesal Penal Peruana es bastante claro. Dice que únicamente se declaran y se estiman las nulidades en los casos y en los supuestos expresamente previstos en la ley. Por tanto, el régimen peruano es un régimen legalista de nulidad. Hablemos de los principios que informan la nulidad. El principio de trascendencia, por ejemplo. El principio de trascendencia significa que para alegar nulidad tiene que haber perjuicio en el nulificante, quien alega la nulidad. Quien alega la nulidad tiene que establecer que le han causado un perjuicio, que han afectado sus derechos. Hay un principio de la nulidad que es el principio de finalidad de las formas. Las formas no importan solo por las formas, importan porque protegen algún derecho o una garantía. Del principio de convalidación. ¿Hay convalidación en qué casos? Hay convalidación cuando el que es afectado con la nulidad consiente, es decir, el interesado consiente en el vicio, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuando el fiscal alega que no se le ha notificado un requerimiento de la defensa y sin embargo lo contesta dentro del plazo. Al contestarlo, de manera expresa está convalidando el vicio y por tanto la nulidad es improcedente. Hay nulidades tácitas. ¿Y cuando se da la nulidad tácita? Cuando la parte que tuvo una oportunidad para invocarla no lo hace en la primera oportunidad que tiene. Entonces, eso es importante para la convalidación. Ojo, la convalidación o la subsanación solo rige para casos de nulidades relativas. Las nulidades absolutas son inconvalidables, son insubsanables. Tenemos otro principio que guía la teoría de las nulidades en general, el principio de conservación de los actos procesales. ¿Y qué nos enseña el principio de conservación de los actos procesales? Nos dice que si es que el vicio puede ser subsanado, si es que el acto procesal puede subsistir, entonces hay que tratar de protegerlo, que la nulidad sea, para decirlo así, la última o extrema ratio. Otro principio, el principio de protección. ¿Qué quiere decir el principio de protección? Que nadie debe ser oído, amparado, alegando su propia torpeza. Es decir, si es que la nulidad tiene origen en el propio vicio del sujeto, entonces esa nulidad debe ser rechazada, porque nadie puede ir contra sus propios actos. La doctrina de los actos propios. Los romanos decían, non verin contra factum propio. No puedes dirigirte contra tus propios actos. ¿Correcto? El Código Procesal Peruano regula dos tipos de nulidades, las nulidades absolutas, del artículo 150 del Código Procesal Penal, y las nulidades relativas del artículo 151. ¿Cuáles son las diferencias? Para decirlo en términos sencillos. Las nulidades absolutas del artículo 150 son nulidades que se pueden decretar de oficio por el juez. A instancia de parte sí, pero sobre todo de oficio. No requieren ninguna intervención de la parte y los jueces pueden declararla de oficio, ex officio, oficiosamente, las nulidades. ¿Correcto? Las nulidades relativas, en cambio, son necesariamente rogatorias y a instancia de parte. ¿Correcto? 2. Las nulidades absolutas no están sujetas a un plazo. Las nulidades relativas sí. 5 días para interponer nulidades relativas. 3. Las nulidades absolutas no pueden ser convalidadas o subsanadas. Las relativas sí. ¿Correcto? Eso es lo que hay que establecer sobre las nulidades. El efecto de las nulidades, el artículo 154 es bastante claro,
dice que las nulidades, ¿no es cierto?, hace que si se declara fundada un remedio de nulidad, entonces se retrotrae el proceso al momento o al estado en que se produjo el vicio, ¿correcto? Luego, ¿qué más hay que decir sobre las nulidades? Bien, tres requisitos sobre las nulidades, tres requisitos, y con esto ya entro al 150D, perdón, el 150D, que es el materia de análisis en esta exposición. Cuando hablamos de nulidades, ¿sí?, hay tres requisitos que se han establecido en el caso Huachiturros, que es el caso seguido contra Edwin Oviedo, en Chiclayo, por la muerte de algunas personas, ¿no es cierto?, en la azucarera Tumán, y bueno, la defensa planteó una casación contra el auto de prisión preventiva, que fue confirmado en sala, y la Corte Suprema, si bien rechaza la casación de la defensa de Edwin Oviedo Pichotito, establece criterios importantes, que son tres requisitos para invocar nulidad. Tres requisitos, dice la Corte Suprema con la ponencia del doctor César San Martín. Si quieren revisar ese caso Huachiturros, es la casación 292-2019 Lambayeque, caso Edwin Oviedo Pichotito, Huachiturros de Chiclayo. Tres requisitos sobre nulidad. Uno, primer requisito, tiene que haber una infracción procesal sustancial. Y esto de acuerdo al principio de trascendencia, ¿no es cierto? O sea, ¿eso qué significa? Significa que no se puede alegar nulidad por cualquier infracción mínima en el proceso. Una mera incorrección no da lugar a la nulidad absoluta, sino que tiene que haber una infracción procesal sustancial. Segundo, que esa infracción procesal sustancial genere indefensión relevante. Indefensión relevante. Esto tiene que ver con el principio de conservación de los actos procesales. Hay que buscar subsanarlos y solo como último extremo declarar nula, ¿no es cierto?, declarar que no existe, que es inválida ese acto procesal. Entonces, segundo requisito de las nulidades conforme a la Corte Suprema, que haya o que se haya ocasionado una indefensión relevante. Y tercero, que ese acto procesal viciado, ese acto procesal que se plantea en nulidad, no debe haber sido causado o generado por el propio nulificante. Entonces son tres requisitos, repito, casación 291-2019, Lambayeque, caso Edwin Oviedo Pichotito, Huachiturro, el Chiclayo. La Corte Suprema ha establecido que son tres requisitos para alegar nulidad. Uno, que tiene que haber una infracción procesal sustancial. Dos, que tiene que generar indefensión relevante. Y tres, que no puede alegar la nulidad quien causó el vicio, quien produjo el vicio. Nadie puede ser oído o puede alegar causa de su propia torpeza, porque sería ir contra sus propios actos. Ha dicho la Corte Suprema, ¿de acuerdo? Fíjense, hablemos ahora sí, ahora que ya hemos hecho el panorama general sobre la figura de las teorías y las nulidades, hablemos de lo que es materia de la clase de hoy. La nulidad constitucional, expresada en el artículo 150D del Código Procesal Penal. La voy a citar de manera expresa, ¿correcto? El artículo 150 empieza así, la primera oración dice: no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes, fíjense, 150D, a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. El artículo 150, literal D del Código Procesal Penal, entonces, regula un tipo de nulidad absoluta que yo llamo nulidad constitucional, porque es una nulidad que se genera cuando hay inobservancia de garantías o derechos previstos a la Constitución. Pero no solo eso, dice que la inobservancia es respecto del contenido esencial. Con esto el legislador ha avanzado muchísimo. Nunca antes, ni en el Código de 1863, ni en el Código Procesal de 1919, que entró en vigencia en 1920, ni en el Código de Procedimientos Penales del 39, que entró en vigencia el 40, ni en el Código Procesal Penal de 1991, nunca antes en la historia del proceso penal peruano había existido una cláusula constitucional como esta. Para empezar, no había ni siquiera un régimen de nulidades como lo hay ahora.
Del 149 al 154 hay un régimen de nulidades absoluta, relativa, convalidación, conservación de actos procesales, legalidad que no existía antes. Pero lo más relevante, lo revolucionario, a mi modo de ver, es esta regulación del artículo 150, numeral D, cuando dice que puede ser decretado aún de oficio, sin que lo pida ninguna parte por el juez, la nulidad que tiene que ver con un vicio concerniente, con un defecto debe entenderse como vicio, ¿ya? Inobservancia a un derecho o garantía, un contenido esencial de un derecho o garantía previsto en la Constitución. Con esto el legislador, ¿qué cosa ha establecido? Con esto el legislador ha regulado lo que por primera vez se hizo en la historia. Fue la Ley Fundamental de Bonn de 1919 en Alemania, la que reconoció en el artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn de 1919, reconoció por primera vez en la historia el concepto de contenido esencial. El Tribunal Constitucional peruano, el primer caso donde habló de contenido esencial es en el famoso caso Anicama Hernández, cuando desarrolló el contenido esencial del derecho a la pensión. De ahí para adelante el Tribunal Constitucional ha tenido una profusa y vasta jurisprudencia sobre los contenidos o cómo se pergeñan los contenidos esenciales de los derechos fundamentales. Las posiciones fundamentales, hay que analizar caso por caso, hay que ponderar, hay que ser razonable para determinar contenido esencial. Pero lo que digo es, el legislador, el Código Procesal Penal peruano en el artículo 150D, en una tipificación de avanzada, dice, se afecta, es nulo, hay un vicio insubsanable, inconvalidable, que debe generar la nulidad del acto procesal cuando el acto procesal trae consigo la inobservancia del contenido esencial de garantías o derechos previstos en la Constitución. Eso es un aporte fundamental. Es un aporte sin antecedentes históricos en ningún cuerpo normativo procesal penal en el Perú. La primera vez que se regula así una nulidad en el ordenamiento jurídico procesal penal. Es un gran aporte. Entonces, ¿para qué nos sirve la nulidad constitucional, estimados colegas, estimados alumnos, estimadas alumnas? ¿Nos sirve para qué? Nos sirve para identificar vicios de orden constitucional. Pero, voy más allá. El artículo 150D habla de la Constitución. Pero la Constitución en materia de derechos no solo es la Constitución, no solo son los 206 artículos, no solo son las disposiciones complementarias y finales que hacen parte de la Constitución, sino que también son los tratados de derechos humanos y son la jurisprudencia de los tratados de derechos humanos, como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los informes, las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y esto por qué? Por imperio y por aplicación directa de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y el artículo 55 de la Constitución, que dicen que los derechos incorporados en la Constitución deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos. El artículo 55 que dice los tratados que celebre Perú hacen parte del derecho nacional, y el artículo 5, el título preliminar del Código Procesal Constitucional, que dice que hay que interpretar también de acuerdo a la jurisprudencia de los órganos que interpretan los tratados de derechos humanos de los que el Perú es parte. Entonces, hay un bloque de constitucionalidad. La Constitución en materia de derechos, en materia dogmática, no solo es la Constitución escrita, los 206 artículos de disposiciones complementarias y finales, también es lo que dicen la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dice el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si es que a un detenido surinamés, holandés, francés, inglés, alguien que no hable el idioma del tribunal peruano, alguien que no hable el español, que es detenido y se le inicia un proceso penal y a él nunca el Estado peruano, a través de sus autoridades, fiscalía, policía, nunca le ha comunicado que tiene el derecho a ser asistido por un cónsul de su país, se viola el debido proceso. Ustedes me dirán, doctor, ¿y eso dónde está? El artículo 139, numeral 3 de la Constitución no lo dice. El artículo 9, título preliminar, derecho de defensa del Código Procesal Penal, no habla del derecho a la asistencia consular, pero es un derecho, por ejemplo, que ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 16. La opinión consultiva número 16 del año 99, la Corte Interamericana, interpretando el Pacto de San José, invocando el artículo 36 de la Convención sobre Relaciones Consulares de las Naciones Unidas, ha dicho que existe un derecho al debido proceso, que es
un derecho mínimo a ser informado de que un detenido extranjero que no habla el idioma del tribunal o de las autoridades donde va a ser juzgado o investigado, tiene derecho a ser informado y a ser asistido por el cónsul de su país. Ese derecho deben garantizarlo las autoridades que lo van a investigar y juzgar. Entonces, si el Perú no le informa y no garantiza ese derecho de asistencia consular al detenido extranjero que no habla el español, se está violando el debido proceso. Y todos los actos procesales, declaraciones, diligencias de reconocimiento, todo lo que se haga en el proceso penal que se haya violado su derecho a la asistencia consular será nulo de pleno derecho, invocando el 150D. Ustedes me dirán, doctor, pero el derecho a la asistencia consular no hace parte de la Constitución de manera expresa, pero hace parte del bloque de constitucionalidad. Opinión consultiva 16, Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que el 150D no solo son derechos y garantías previstos en la Constitución, sino también en los tratados de derechos humanos que se integran vía bloque de constitucionalidad. Eso es entonces lo que quería compartirles sobre los alcances del artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal. Voy a estar atento a las preguntas que se me hagan, ¿sí? Vamos a leer, a ver. Buenas noches, Mónica, ¿cómo está? Eduardo Becerra, hasta Chota, un saludo fraternal. Fabi Fernández. Ah, qué bueno, sí, vamos a estar en LP el lunes, en un seminario gratuito, ¿verdad? Búsqueda de pruebas y restricción de derechos, vamos a trabajar, sí. Cómo se hacen los allanamientos, las intervenciones a las comunicaciones, intervenciones corporales. Sandoval Méndez, muy buenas noches. Luchito Mita, amigo, un abrazo. Degua Rengifo. Georgina Villa. Sí, claro, Georgina, estoy justo buscando ver las preguntas que se me hayan hecho. Edwin, saludos. Iván, buenas noches. Néstor me pregunta, en caso que el vicio se haya producido en la etapa intermedia y ésta se advierte ya en juicio oral, ¿se puede retrotraer a la etapa intermedia? Ah, fíjate. A ver, yo tengo una postura sobre eso. Si la nulidad es absoluta, vamos a poner un caso, un vicio que se haya producido en etapa intermedia es, por ejemplo, una imputación defectuosa que pasa a juicio. ¿Está bien? Ese es el vicio. Violación al derecho a la defensa, el derecho a ser informado de los cargos. ¿Dónde se produce? En etapa intermedia. Ahora, ¿dónde se advierte? En el juicio. A ver, yo tengo una postura sobre eso. Creo que puede anularse el juicio, retrotraerse a la etapa intermedia, cuando el vicio tenga que ver, cuando sea a favor del imputado. No así se puede retrotraer si es que tiene que ver con ejercicio de los poderes de la acusación o del actor civil. Es una interpretación favor libertatis o pro homine. Eso es lo que yo considero. Por supuesto que, como dice la ley, los vicios generados en el juicio no pueden hacer retroceder a la etapa intermedia, pero vicios de etapa intermedia y que perjudican al imputado sí pueden retrotraer el proceso a mi modo de ver. A mi modo de ver, sí. Aunque hay una casación del doctor San Martín que dice lo contrario, una casación en el caso Ancash, que dice que no hay nulidades procesales, que la sentencia de primera instancia solo debe absolver o condenar, pero no puede anular y retroceder, ¿no? Luego, el doctor Edgardo me dice, estos vicios, nulidades de contenido esencial de un derecho, siendo reconocido por la Constitución como el derecho a la vida de motivación, ¿pueden ser invocados en un proceso con código de procedimientos penales para ser declarados nulos? Sí, Edgardo, claro. Y claro, la invocación ya no va a ser, no vas a citar el cuerpo normativo, el decreto legislativo 957, no vas a citar el 150D, pero vas a citar afectación a derechos. Vas a hablar del derecho a la motivación, a la debida motivación resolutoria, que es un derecho constitucional expreso. Está en la Constitución de manera expresa. Pero además, ¿qué vas a citar? Vas a citar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, caso Yamoja, caso emblemático sobre el tema, y vas a citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entre ellos el caso, por ejemplo, el caso Apitz, Barbera y otros contra Venezuela. José, saludos, José. Marcial, saludos. Edwin, hasta Guadalupe, La Libertad, un abrazo. Erasmo, buenas noches. Javier, buenas noches. Edita, hasta Trujillo, saludos. Jimbe, un abrazo hasta Ayacucho, qué bueno saber de ti. Doctor Juan Carlos, un saludo muy respetuoso.
Georgina pregunta, doctor, ¿la nulidad de la acusación por falta de imputación necesaria es un supuesto de nulidad constitucional? Yo creo que sí, por supuesto, porque tiene que ver con la infracción al derecho a ser informado de los cargos, que hace parte del derecho a la defensa y del principio de legalidad, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en el caso, por ejemplo, Jeffrey Imlet. Jeffrey Imlet ha hablado que el derecho a la defensa deriva del principio de legalidad y el derecho, imputación necesaria deriva principio de legalidad y derecho a la defensa, ¿no? Buenas noches, Patricia. Saludos, Basilio. Así que bueno, creo que hemos absuelto todas las dudas, no sé si hay alguna más. Milo, saludos hasta Pucallpa, qué gusto saber de ustedes. No sé si hay, gracias Alex, muchas gracias por la calificación. Creo que había una más, a ver, Eder me pregunta. Eder, acá. ¿Lo resuelto por la Comisión Interamericana es vinculante para el Perú o solo la sentencia de la Corte? Excelente pregunta, Eder. Esa pregunta se ha hecho muchas veces porque se ha analizado el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Que las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes, sean contra el Perú o no. O sea que cualquiera de los Estados miembros tiene que respetar las decisiones de la Corte. Sobre la Comisión Interamericana te diré que en principio son vinculantes, por supuesto, pero la base no es el 68 de la Convención Americana. La base es el principio de buena fe y el pacta sunt servanda. El principio de pacta sunt servanda significa que los tratados que se celebran, como la Convención Americana, como el Estatuto de la OEA que crea la Comisión Interamericana, la Carta de la OEA, perdón, si es que tú celebras y firmas un tratado y asumes obligaciones, tienes que respetarlo. La OEA creó a la Comisión, y la Comisión Interamericana vigila al Perú. El Perú, por tanto, tiene que cumplir y es vinculante sus recomendaciones. Dos, el principio de buena fe lo que dice es, en el derecho internacional, los tratados, que los estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales. Bajo el pacta sunt servanda y buena fe, entonces sí serían vinculantes los informes y las recomendaciones que traen consigo, conforme a los artículos 50 y 51 de la Convención Americana, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Darlene, buenas noches. Denise me pregunta, a tal persona por venganza se le acusó de supuestos tocamientos indebidos. Ninguna declaración instructiva se le condenó. ¿Puedo hacer uso del 150D? Ya. O sea, en otras palabras, se le ha condenado sin que declare, sin que refute, sin que sea escuchado. Por supuesto, hay una violación al derecho a ser oído, artículo 8.1 de la Convención Americana, del derecho a la defensa en su versión material, del derecho a brindar una declaración, defensa material, 139.14 de la Constitución. Entonces, por supuesto que puede ser materia de una nulidad absoluta. ¿Quién debería amparar la nulidad acaecida en la etapa intermedia? ¿Está facultado el juez de juzgamiento? Carlos, lo mismo contesté hace rato. Los vicios que se producen en etapa intermedia, si son vicios relativos, llegado al juicio, ya pasó, ya hay convalidación. Pero si se trata de vicios absolutos, yo tengo una posición. Se retrotrae a etapa intermedia siempre y cuando se trate de vicios a favor del imputado. Nunca es superjuicio, porque si no, incluso se estaría violando el plazo razonable, estaría dilatándose por acción del Estado que cometió vicios en perjuicio del imputado, estaría prolongándose el proceso. Juan José me pregunta, ¿el fiscal superior al absorber el recurso de queja de derecho puede declarar la nulidad de una disposición? Por supuesto. La nulidad es un remedio que tienen todos, fiscal, juez, y pueden deducirlo las partes, ¿sí? Contra todo acto procesal no contenido en resolución judicial. Javier me pregunta, ¿las opiniones consultivas de la Corte Interamericana forman parte del bloque constitucional? Por supuesto. La Corte Interamericana emite dos tipos de decisiones. Decisiones en casos contenciosos, cuando conoce un caso, por ejemplo, el caso J contra Perú, el caso Alarcón contra Ecuador. Eso se llama sentencia de casos contenciosos. Pero la Corte emite otro tipo de opiniones, que son las opiniones consultivas, son sentencias, son decisiones de la Corte Interamericana en donde interpreta algún derecho o alguna garantía de la Convención Americana. Son igual de vinculantes que sentencias sobre casos. Saludos, Alexander, hasta Arequipa. Me pregunta Edwin, varios casos de procesos inmediatos que vimos en el juzgado, en el JIP, no se había notificado al imputado. Simplemente ya en el juzgado unipersonal lo devolvimos. No se le había corrido traslado. Afectó gravemente su derecho de defensa al imputado, por supuesto. Hay que cautelar los derechos. Fíjate, Edwin, esto me trae a la mente una frase del profesor Gustavo
Zagrebelsky, que llegó a ser presidente de la Corte Constitucional Italiana, que había dicho, la etapa de hoy, el derecho moderno, es que vivimos en los tiempos del derecho posmoderno, como dice el profesor Trasseñé. En esta posmodernidad vivimos, como dice Zagrebelsky, en tiempos de la Constitución invasiva. La Constitución todo lo invade, no hay aspecto, no hay zona del derecho, del proceso, que esté exento al control constitucional. Por eso es que tenemos el 150D, ¿no? Edith, saludos hasta Chimbote. Georgina, la declaración de nulidad de oficio de la acusación y su devolución a etapa intermedia no vulnera principio de preclusión, serialidad del proceso, sería en perjuicio del imputado. Por eso, Georgina, es que claro, esto depende. A ver, ¿cuál es mi consideración de la nulidad para que pueda retroceder a la etapa intermedia y más bien es beneficiosa al imputado? Cuando el imputado viene condenado. El imputado que viene condenado, mire el caso, ¿eh? Imputado condenado. No hay una discusión de tipicidad, no hay una discusión de inocencia, hay una discusión de nulidad, porque hay una imputación defectuosa. Ese imputado puede hacer que se retrotraiga nulo juicio y se retroceda a la etapa intermedia, sí, porque es a su favor. Vamos al otro caso. Se puede, si hay una imputación defectuosa, los jueces pueden, en lugar de absolverlo, primera instancia, pueden declarar nulo todo y regresar a etapa intermedia. No, porque sería en perjuicio del imputado. Esa es mi posición, Georgina, para dejarla más clara. Marlon me pregunta, ¿cómo evidenciar una nulidad de control de acusación cuando el acusado no tuvo defensa eficaz? Ahí tienes un caso interesante. Hubo un caso en Ancash, en la Corte del Santa, que lo resolvió el doctor, el ponente fue el doctor Iván Sequeiros. ¿Qué pasó? En la etapa de control de acusación, el defensor privado no había ofrecido prueba. No había presentado elemento de convicción de descargo, pero para el sobreseimiento. Pasado el control sustancial, cuando pasamos al tema de control de prueba, no había prueba. ¿Dónde está la prueba? Ah, no, acá traigo la prueba. No, precluyó. Se fue sin prueba a juicio, lo condenaron. En juicio intentó como nueva prueba, tampoco. Segunda instancia, nueva prueba, tampoco. Estaba sin prueba el acusado. Llegó en casación a la Corte Suprema, dijo violación a la defensa eficaz. Con ponencia el doctor Iván Sequeiro se dijo sí, nulo todo, hasta retroceder a la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque es a favor del imputado, es pro homini, favor libertatis. No puede hacerse lo contrario cuando es en perjuicio del imputado. Ese es mi modo de ver las cosas. Sandra Villa, la resolución que resuelve la nulidad es impugnable, por supuesto. Es un auto impugnable, sí, es un auto impugnable. Abad González dice, en el caso del artículo 189 de reconocimiento de personas, menciona que quien lo reconocerá previamente describirá a la persona aludida. ¿Qué pasa si se realiza el reconocimiento sin la descripción previa? El abogado defensor no se produce acto. ¿Estaríamos en cuenta de? No, porque no hay un derecho fundamental ahí afectado. Ahí lo que se está vulnerando es la forma de la ley, entonces había una nulidad relativa. Si no se plantea la nulidad dentro de los 5 días que tomó conocimiento el sujeto, ya no puede hacerse porque ya convalidó de manera tácita. Anderson, saludos hasta Cusco, me pregunta Eswin, en los casos de proceso inmediato de alimentos, ¿se puede declarar nulidad del acto procesal de notificación si que el notificador del juzgado de investigación no dio con el domicilio real imputado, pero el notificador del Ministerio Público sí lo notificó correctamente? Ya, a ver, es que depende, la notificación que trae. Si trae una comunicación del Ministerio Público, prevalece el Ministerio Público, pero si trae una comunicación del juzgado, prevalece la del juzgado. Depende de quién comunica. Finalmente, la notificación es un acto de comunicación. Yo te emplazo, te comunico algo. Ese es el fin, ¿correcto? Entonces, si la comunicación viene del Ministerio Público, vale la del Ministerio Público, la notificación correcta. Si la notificación, en cambio, es del Poder Judicial, tiene que ser la del Poder Judicial. No puede reemplazar la del Ministerio Público, la del Poder Judicial. Blanca pregunta, se emitió una sentencia condenatoria a mérito de que no fue absuelta la acusación y en juicio oral no aceptaron los medios probatorios como declaraciones de testigos y otros medios de descargo. Ya, en juicio oral no aceptaron los medios probatorios. Ya. Blanca, seguramente lo que quieres decir, es que en un juicio oral, ¿no es cierto?, no hubo prueba para ofrecer o la prueba ofrecida no se valoró. ¿Vale? Si estamos en el segundo caso, la prueba ofrecida por el acusado no se valoró,
no se hizo mención para nada en la sentencia, entonces es una sentencia nula, porque ha violado el derecho a la prueba. En el caso Tineo Silva y luego en el caso Magali Medina, el Tribunal Constitucional ha hablado del derecho a probar como parte del debido proceso, y el derecho a probar implica el derecho a valorar la prueba que ha sido admitida y actuada, ¿no? Eder me dice, menciono que el tercer requisito, la casación 292-2019, interesante. Claro, la casación 292, que es el caso Edwin Oviedo, dice como principio, la doctrina en los actos propios, no puede alegar la nulidad, ¿no es cierto?, la parte que lo causó. Sin embargo, Eder, creo yo que ahí hay que hacer una morigeración. A ver, ¿cuál es mi postura? Mi postura es que debe, fíjate, debe relativizarse esa regla y debe aplicarse solo a los casos de nulidad relativa, no absoluta. Creo que los jueces supremos, por ejemplo, no podrían desatender un caso en donde hay defensa ineficaz. La defensa ineficaz ha provocado indefensión al acusado. El acusado alega nulidad. Los jueces podrían decir, yo no voy a amparar tu nulidad porque tu defensa, más allá, el Ministerio de la Defensa es uno solo, más allá de que antes haya sido el abogado Juan, ahora es el abogado Pepe, la defensa fue quien causó el vicio. Y si la defensa lo causa, entonces no puedes alegar tu propia torpeza o el propio vicio que tú causas en favor de tu patrocinado. Yo creo que tiene que relativizarse y para eso está la casación. Se la voy a pasar, ¿ya? Lo voy a compartir a través del grupo de estudio del sistema penal, la casación con la ponencia del doctor Iván Sequeiros, donde relativiza ese criterio precisamente a favor del acusado. Georgina, así es, Georgina, así es. Edwin dice, afectación del plazo razonable en perjuicio del acusado, pero también hay beneficio para él, pues ayuda en su plazo prescriptorio. Muchos casos declarados nulos, devueltos a los HIP. Por eso hay que ponderar, hay que hacer ponderación. En nulidad, como dice incluso el Tribunal Constitucional, hay que hacer también ponderación. Y siempre hay que trabajar bajo el criterio de pro homine, favor libertatis, a favor del imputado, como sujeto pasivo del proceso penal. Ernesto Lam pregunta, si durante la etapa intermedia no acudimos en tutela de derechos para excluir un medio probatorio, ¿el juez lo podría hacer si lo planteamos? Ernesto, eso es distinto. La tutela de derechos es un mecanismo que opera únicamente en la investigación preparatoria. En la etapa intermedia, para excluir prueba ilícita, existe la figura de la inadmisión. Si la prueba es ilícita, tú pides la inadmisión. Si la prueba afecta a derechos, tú pides la inadmisión. Ahora, si llega a juicio, tu pregunta es, doctor, ¿qué pasa si llegamos a juicio? ¿Yo podría pedir un reexamen de esa prueba que ya se admitió para excluirla del acervo probatorio? Yo creo que sí. ¿Cuál sería la base legal? La base legal está en el artículo 155, numeral 2 del Código Procesal Penal. El artículo 155, numeral 2 del Código Procesal Penal establece, las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público y los demás sujetos procesales. El juez, dice el 155.2, decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes. El 155.4 dice, los autos que decidan sobre la admisión de prueba, estamos en el caso de prueba admitida, o sea, no excluida en etapa intermedia, pueden ser objeto de reexamen por el juez de la causa. O sea, claro, el artículo 383, si no me fallo, a ver, vamos a ver, el artículo 73. El artículo 373, numeral 2, regula la figura del reexamen de prueba en juicio. ¿Pero qué es el reexamen de prueba en juicio? Prueba que tú ofreciste en etapa intermedia, te negaron y vuelves a ofrecerla en juicio. Bajo una especial argumentación lo ofrece. 373.2. Ese es el reexamen de prueba rechazada en etapa intermedia. El 155, numeral 4, sin embargo, regula, a mi modo de ver, el reexamen de prueba admitida. Es decir, prueba que ya fue admitida en etapa intermedia puede ser objeto de reexamen y se puede excluir, si es ilícita, por ejemplo, en el propio juicio por el juez de juicio, a mi modo de ver, aplicando el 155, numeral 4, y tiene que haber una especial argumentación. Voy cerrando ya. A ver, una pregunta más, ¿ya? Darlene,
exacto. La casación sobre defensa ineficaz es la casación 864-2015. Ponencia el doctor Iván Sequeiros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su atención, su participación. Además, han habido muchas preguntas. No sé si he respondido todas, pero he tratado de hacer todas, de contestar todas, muy interesantes todas. Gracias una vez más al Grupo de Estudio del Sistema Penal, estudiantes de Derecho, que a los abogados, a los que ya somos abogados y somos jóvenes, nos da mucha fe en que hay un semillero jurídico muy importante que pronto germinará y que seguramente traerá nuevos aires al sistema penal en función o en pro de un sistema penal justo, protector y con las debidas garantías. Ya lo decía el maestro Rodríguez Hurtado, un proceso penal que no respeta garantías, un proceso penal disociado de los derechos humanos es un proceso penal, o verdad, en realidad no es un proceso penal. No hay proceso penal si no se respetan derechos y garantías. Y eso es lo que busca el 150D, que se respeten derechos, garantías constitucionales y convencionales. ¿Sí? Muchísimas gracias y buenas noches.